Lo que era un secreto a voces se ha materializado, o como dicen por ahí, guerra avisada no mata soldado. De esto habíamos hablado hace un par de meses. Y lamentablemente Trump restringe la entrada de todos los venezolanos a Estados Unidos, visados de turismo, negocio, estudiantes e intercambio cultural quedan suspendidas. Pero no solo a Venezuela. Sin embargo, obviamente en nuestro programa vamos a profundizar en nuestro caso. ¿Hay excepciones? Sí, las hay. Y quédate, porque esto es un tema complejo. Un paréntesis, antes de continuar con la siguiente noticia, cuando digo lamentablemente, es porque muchas personas de bien, obviamente, se van a ver afectadas, las personas, sus familiares, por lo que han hecho unos cuantos malvivientes. Y esto incluye, por supuesto, al bananero que tiene a nuestro país secuestrado, que es el malviviente mayor. Y siguen raspando la olla, y el que paga los platos rotos es el pueblo venezolano, ya que el CENIAT aumentó 377% el valor de la unidad tributaria, que pasa de 9 bolívares a 43. Pero epa, la culpa es de los portales que divulgan el precio del dólar negro, seguramente. Y hablando de medidas dictatoriales y de locos, unos con máster y otros que son pupilos, el guerrillero que gobierna Colombia se ha tirado un Chávez de manual. Les cuento al final del programa, porque de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles, que acaba de pasar, una proclamación que prohíbe la entrada a este país, a los Estados Unidos, desde ciertos países, alegando riesgos para la seguridad nacional. De acuerdo con este documento, Trump pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que en coordinación con la fiscal general, Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional, Cosplay Christie Noem, y el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, identificaran los países de todo el mundo cuyas actitudes hostiles hacia Estados Unidos representaban un riesgo para la seguridad nacional, y que a su vez que justifiquen una suspensión total o parcial de la admisión de ciudadanos de esos países a los Estados Unidos. Tras revisar el informe y después de tener en cuenta la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas de los Estados Unidos, he decidido restringir y limitar totalmente la entrada de ciudadanos de los 12 países siguientes: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, dice esta proclamación. Trump indicó que algunos de los países han introducido importantes mejoras en sus protocolos y procedimientos y los felicitó por ello. Sin embargo, los miembros de su gabinete han recomendado ciertas restricciones y limitaciones condicionales. Por ello, Trump anunció que decidió restringir y limitar parcialmente la entrada de ciudadanos de otros 7 países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y nuestra Venezuela. Una medida que afecta a muchísimos compatriotas. Muchos de estos países también se han aprovechado de Estados Unidos explotando nuestro sistema de visas, además de su histórico fracaso a la hora de aceptar de vuelta a sus ciudadanos deportados. ¿Les suena algo? Porque eso es lo que dice la proclamación. ¿Y a qué se refiere Trump con esto? Entramos en un tema bien escabroso y que hemos denunciado acá en este portal y yo personalmente en otros canales y en otros espacios múltiples veces. En 2017, por ejemplo, CNN en español presentó una investigación de pasaportes en la sombra, donde se reveló que funcionarios venezolanos vendían pasaportes a ciudadanos de países como Siria, Palestina, Irak y Pakistán. Algunos de ellos, o todos ellos, con presuntos vínculos con grupos terroristas. ¿Para qué? Para que esos pillines vinieran a Estados Unidos a hacer sus maldades. Porque pasaportes para los venezolanos, eso sí es una quimera, en muchos de los casos. Pero para cuanto irregular del Medio Oriente le provocara y quisiera tener ese pasaporte venezolano, la Oficina de Extranjería no tenía ningún tipo de traba. ¡Ah, qué maravilla! De hecho, el exdirector de la Oficina de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, el coronel Vladimir Medrano Rengifo, denunció que entre 2008 y 2009 se emitieron pasaportes venezolanos a ciudadanos sirios e iraníes, y algunos de ellos presuntamente vinculados a actividades terroristas. Terroristas de verdad, no como la tontería de Diosdado. Y por si fuera poco,
informes de seguridad de países como Canadá, el Líbano y Bulgaria han detectado que individuos con conexiones con el extremismo islámico portaban pasaportes venezolanos legítimos. La prohibición y las restricciones entrarán en vigor el próximo lunes a las 12:01, dice el documento. La incorporación de Venezuela en la lista de restricción parcial y no total implica que solo pueden entrar a Estados Unidos los venezolanos que tengan green card, familiares directos de quienes tengan green card y algunas excepciones, tales como, por ejemplo, los venezolanos que tienen doble nacionalidad, digamos, un venezolano italiano, por ejemplo, que puede entrar con el ESTA. No podrán entrar a Estados Unidos entonces turistas, estudiantes o empleados. La proclamación de Trump ha sido esta. El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto de manifiesto los peligros por la entrada de ciudadanos extranjeros no debidamente investigados, así como de quienes vienen como visitantes temporales y se quedan más allá del tiempo permitido en sus visas. No los queremos aquí. En el siglo XXI hemos visto ataque tras ataque terrorista perpetrado por personas que se quedaron más allá de lo permitido en sus visas, de lugares peligrosos. Gracias a las políticas de puertas abiertas de Biden, hoy hay millones de estos ilegales que no deberían estar en nuestro país. En mi primer mandato, mis poderosas restricciones de viaje fueron una de nuestras políticas más exitosas y fueron una parte clave para prevenir grandes ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense. No permitiremos que lo que sucedió en Europa ocurra en Estados Unidos. Por eso, en mi primer día de regreso en el cargo, ordené al secretario de Estado que realizara una revisión de seguridad de las regiones de alto riesgo y que hiciera recomendaciones sobre dónde deberían imponerse restricciones. Entre las amenazas a la seguridad nacional que consideró su análisis se encuentran la presencia a gran escala de terroristas, la falta de cooperación en materia de seguridad de visas, la incapacidad para verificar la identidad de los viajeros, el mantenimiento inadecuado de registros de antecedentes penales, las tasas persistentemente altas de personas que se quedan ilegalmente después de que expira su visa, entre otras cosas. Muy simple. No podemos permitir una migración abierta desde ningún país donde no podamos examinar y verificar de manera segura y confiable a quienes buscan ingresar a Estados Unidos. Por eso, hoy estoy firmando una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La severidad de las restricciones que estamos aplicando depende de la gravedad de la amenaza que representan. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras sustanciales y de igual manera se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en el mundo. Pero no permitiremos que ingresen a nuestro país personas que deseen hacernos daño y nada nos detendrá en nuestro objetivo de mantener a Estados Unidos seguro. Muchas gracias. En específico para los ciudadanos cubanos y venezolanos, la administración de Trump decidió parcialmente prohibir la entrada al territorio estadounidense e incluso suspendió, como les decía, visados de turismo, negocios y estudio que ya estuvieran aprobados. Mientras tanto, el único de los voceros que se ha referido en el seno de la dictadura es el narcoministro, quien en lugar de entender el porqué de la medida, ha hecho burla de la misma, ignorando como siempre que el problema de fondo son ellos. Y además, con la soberbia de quien decide por el venezolano qué se puede y qué no se puede hacer, con su tono burlón de siempre. Me dicen que Estados Unidos acaba de sacar algo prohibiendo la entrada de cualquier venezolano a los Estados Unidos. Son como 9 países. No, ni con visa. Prohibida. Están eliminadas las visas para Estados Unidos. En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. Si usted es bien pajugo, vaya para Estados Unidos. Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez, en una entrevista en este sentido, señaló que para los venezolanos y cubanos que siguen en Estados Unidos, todavía tienen la opción de aplicar para un asilo afirmativo y defensivo.
No obstante, resaltó que para quienes tenían una aplicación pendiente en los consulados o en las embajadas, su trámite se revoca y se congela. Si ya tenían algo aprobado, ya no van a poder entrar, subrayó. A su vez, insistió que esta medida fortalece el asilo para los venezolanos y cubanos que se encuentran dentro del país. Si es peligroso que los venezolanos y cubanos entren a Estados Unidos, según el gobierno de Trump, es igualmente peligroso que estos migrantes regresen a sus países, indicó. Y además de esto agregó que como abogado iba a utilizar ese decreto del presidente Trump para fortalecer el asilo que está peleando para sus clientes, tanto de Venezuela como Cuba. Noticia que seguirá en desarrollo porque hay diferencias y disparidad de criterios entre los abogados, pero que seguramente con el paso de los días tendremos muchas más luces. Ahora, en el circo tragicómico de la Venezuela chavista, el CENIAT ha sacado un nuevo conejo de sombrero, la unidad tributaria que pasó de 9 a 43 bolívares, un modesto aumento del 377,78%, según la Gaceta Oficial, número 43.410 del 2 de junio de este año. Sí, mientras el hambre aprieta, la luz se va, el sueldo no alcanza ni para un café, el régimen de Maduro decide que es hora de exprimir aún más a un país que ya no tiene sangre en las venas, porque, como dice el artículo 2 de la Gaceta, este zarpazo solo sirve para tributos nacionales bajo el control del CENIAT, no para beneficios laborales ni tasas de otros entes. Traducción: más plata para el régimen y más migajas para el pueblo. Esto no es un ajuste, es una estafa a cielo abierto. El CENIAT, ese brazo recaudador del madurismo, ha decidido que la unidad tributaria, esa medida que se usa para calcular impuestos, multas y trámites, necesitaba un ajuste. De 9 bolívares a 43, ese salto del 377,78% suena a broma pesada, pero es la cruda realidad. Publicado en la Gaceta Oficial, este aumento llega en un momento en que la inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, galopa por encima del 1.200% anual, y el salario básico congelado en $1.50 mensual no cubre ni el 1% de la canasta básica, estimada en $550 por el Sendas. El resultado: cada trámite, cada multa, cada impuesto que dependa de la unidad tributaria ahora costará casi 4 veces más. Y adivinen quién paga la cuenta. El venezolano de a pie, el comerciante que apenas sobrevive, el emprendedor que lucha contra la asfixia. Pero el régimen, con el cinismo que lo caracteriza, aclara en el artículo 2, ojo, esto no es para beneficios laborales ni para tasas de otros entes, solo para lo que nosotros, el CENIAT, controlamos. Traducción: no espere que ese aumento se refleje en pensiones, bonos, mejoras para los trabajadores, ni nada que lo beneficie a usted. No, señores. Esto es un tubo directo al cofre del chavismo, que necesita llenar sus arcas. Es la misma lógica de siempre: exprimir al pueblo para engordar al régimen. Y si te quejas, te cae la guillotina de una multa inflada por la nueva unidad tributaria. La gravedad de este reajuste no es solo el número, es lo que esconde: un régimen en bancarrota y desesperado por rapiñar cada centavo para sostener su maquinaria de represión y de propaganda. Venezuela, con una economía destrozada por más de 2 décadas de chavismo, enfrenta ahora un posible colapso petrolero agravado por las sanciones y la decisión de Estados Unidos de limitar la licencia de Chevron, aunque Daisy diga, llore y grite lo contrario, reduciendo los ingresos en divisas. El Banco Central de Venezuela, en su opacidad habitual, no publica datos confiables desde 2019, pero expertos estiman que la recaudación fiscal es insuficiente para mantener el clientelismo del PSV, los sueldos de la Fuerza Armada Nacional de Goma Espuma y los bonos de migajas que lanzan por patria. Solución: subir la unidad tributaria un 377,78% y apretarle el cuello a usted, a mí, a todos los ciudadanos, porque en la lógica del madurismo, el pueblo es el cajero automático de sus desmanes. Esto, señores, es más que un aumento, es un ataque. Las pequeñas y medianas empresas, que según Fede Cámaras representan el 90% del tejido económico, ya enfrentan cierres masivos por impuestos impagables y apagones constantes. Y ahora, con la unidad tributaria en 43 bolívares, el costo de licencias, registros y sanciones se dispara, asfixiando a quienes intentan sobrevivir. Y no hablemos de los ciudadanos comunes. Una multa de tránsito, un trámite aduanero o un impuesto municipal que antes costaba 900 bolívares, ahora se dispara a 4.300, mientras que el sueldo promedio
no pasa de 200 bolívares al mes. Es una ecuación macabra. El régimen engorda, el pueblo se muere de hambre, pero epa, ellos no necesitan a Chevron ni a nadie. Ahora, este zarpazo no es nuevo, es parte del guión chavista. Y es que desde 2018 el CENIAT ha ajustado la unidad tributaria con incrementos brutales. Por ejemplo, pasó de 0,02 bolívares en 2017 a 9 bolívares en 2024 y ahora a 43. Pero nunca jamás estos aumentos se han traducido en mejoras para el pueblo. Y lo lamentable es que el régimen usa la recaudación para financiar gastos suntuosos, mientras la inversión en salud, en educación o infraestructura se derrumba o no existe. En 2024, para que usted tenga una idea, el presupuesto nacional destinó menos del 2% a hospitales, mientras a los gastos en seguridad y defensa se disparó a las nubes para mantener a raya a la población que está harta. Y hay más. El CENIAT no solo recauda, usted lo sabe, intimida. En los últimos años ha clausurado negocios por evasión fiscal en operativos que parecen más una cacería de brujas, especialmente contra comercios que no se pliegan al régimen. En 2023, un informe de Transparencia Venezuela señaló que el 60% de las multas del CENIAT carecían de auditorías transparentes, más de la mitad. Y los empresarios denunciaban extorsión. Paga en dólares o te cerramos. Ahora, con la unidad tributaria 43 bolívares, esta maquinaria de presión se potencia y el mensaje es claro: o te alineas o te aplastamos. El trasfondo es aún más oscuro. El régimen, acorralado por la caída de ingresos petroleros y la presión internacional, ve en la unidad tributaria una mina de oro. Pero no nos engañemos, este dinero, como les dije, no va a escuelas ni a medicinas. Esto también está revelado en un informe de la Contraloría General 2022. Más del 30% de los fondos públicos se pierden en corrupción, gastos no justificados, mientras el venezolano paga impuestos por un servicio que no existe. Calles rotas, hospitales sin insumos y apagones diarios. Esto no es recaudación, es robo institucionalizado. Esto es un círculo vicioso: más impuestos, menos consumo, más cierre de negocios, más desempleo, más miseria y para abajo en el barranco. Y en el centro, un régimen que se enriquece mientras el país colapsa. La gravedad, además, radica en que no solo te roban el dinero, te roban la posibilidad de salir hacia adelante, que es lo más triste. Es la progresión de un totalitarismo que no necesita tanques para someter ya. Basta con una gaceta oficial y un cálculo despiadado. El régimen de Maduro, con su descaro habitual, nos vende este reajuste como una necesidad administrativa. Pero no nos engaña, es un zarpazo más en la lista de abusos del chavismo en contra de los ciudadanos. El CENIAT, como el CNE, la FAN o el TCJ, son solo engranajes de una maquinaria que tritura al pueblo para ellos poder sostenerse en el poder. Mientras que el narco de Diosdado, por ejemplo, acusa a las ONG de terrorismo y Jorge Rodríguez llora cinismo en televisión, el venezolano a pie paga el precio de la ineptitud de estos desgraciados y también de su codicia. Y pasando ahora al país hermano, hay fuertes críticas en Colombia hacia el guerrillero que tienen de presidente, Gustavo Petro, por anticipar que llamará a las urnas a los colombianos a través de un decreto. ¿Cuál es el problema? Que es luego de que el Senado cerrara las puertas a esa consulta popular. La medida ha sido calificada por varios sectores como el inicio de un golpe de Estado, y obviamente lo es, a todas luces. Fue una réplica del capricho del maligno de Chávez, cuando perdiendo el referendo y después de la infame frase "administren su victoria de", termina clavando, por otro lado, sus deseos, pisoteando a esa manoseada voluntad del pueblo. Los cuestionamientos vienen de diferentes orillas políticas y justifican que el primer mandatario no puede hacer uso de un decreto para convocar a la consulta, pues el Congreso ya le dijo que no. Pero Petro tiene a sus maestros. Él insistirá en poner a consideración de los ciudadanos 12 preguntas sobre los derechos laborales que son un capricho máximo de él. Por esta decisión, la opinión pública lo ha calificado como dictador y se habla ya de la materialización de una posible ruptura institucional, pues estaría desconociendo básicamente el poder legislativo. Él, por supuesto, se ha defendido de las acusaciones, al igual que su equipo de desgobierno. Sin embargo, nada puede maquillar lo que hizo. Como no le gusta la decisión soberana del Congreso, entonces la clava a juro.
Suscribirte, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos es gratis y es una excelente manera de que puedas ayudarnos a seguir en esta labor todos los días como lo hacemos. Es sencillo, los botones están acá abajo. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, más lejos nuestra voz llegará. No podrán silenciarnos. Libertad o nada, señores. Esto es